entro hoy a hacer el video con los aprendizajes de la tertulia que tuvimos ayer en la tarde. La tertulia, el tema central era ver cuáles eran las diferencias entre hábitos, barreras mentales y condicionamientos sociales, y cómo poderlos identificar y cómo poderlos cambiar para que nosotros podamos, a través de estos, alcanzar pues, los objetivos y lograr alcanzar los objetivos y las metas que tengamos cada uno y que nos hayamos propuesto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, lo primero que veíamos era, investigamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua, era que era un hábito, y el hábito realmente los hábitos se constituyen, o nosotros los constituimos de nosotros mismos por repeticiones continuas durante meses, años, décadas, ¿cierto? O por intuición, ¿vale? Las barreras mentales, veíamos cómo las barreras mentales eran digamos que, pensamientos o paradigmas que teníamos, y veíamos también cómo esos paradigmas, al repetirlos y repetirlos constantemente, se nos convertían en un hábito, y ya los condicionamientos sociales son, digamos que esos aprendizajes que teníamos o que tenemos todos, aprendidos bien sea de nuestro hogar, de nuestros abuelos, de nuestros padres o de nuestro entorno pues cercano y social, ¿vale? Veamos cómo cada uno de estos hábitos también, estos hábitos, barreras mentales y condicionamientos sociales, para poderlos cambiar, los que identifiquen. Primero, era muy importante saber identificarlos e identificar cuáles de estos hábitos son tóxicos o son, digamos, que son importantes, ¿cierto? O son saludables, tóxicos o saludables. ¿Cuáles de las barreras mentales son barreras mentales, o hay otros que son trampolines mentales? ¿Listo? Y hay otros que son condicionamientos sociales o son soportes sociales, o sea, tienen o un lado positivo o un lado negativo. ¿Qué más veíamos de esas, digamos que esa especie como de dualidad que tiene cada uno de estos? Es que, primero, es que son personales. ¿Qué quiere decir? Que si a una persona le funciona bien algo, no necesariamente a otra persona también le funcione de la misma forma. Entonces va a depender de la persona y, por supuesto, del momento en que esté viviendo esa persona, de la circunstancia que esté viviendo esa persona. ¿Listo? Lo otro que veíamos era muy importante, cuando los tengamos identificados e identificar esos hábitos que son tóxicos, las barreras mentales y los condicionamientos sociales, lo importante para poderlos cambiar es que veíamos que la dificultad, la gran dificultad, lo más difícil que hay en la vida para cualquier cosa es nosotros tener la humildad e inteligencia para saber reconocer digamos que esos hábitos tóxicos, barreras mentales y condicionamientos sociales, y es cómo cambiarlos. Entonces veíamos que para cambiarlos nosotros tenemos que tener unos motivadores, y esos motivadores para realmente nosotros cambiar esto y con estos cambios, hombre, nosotros lograr alcanzar los objetivos o los sueños o los propósitos que nos propongamos, es con un efecto pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que eso quiere decir que si nosotros seguimos teniendo ese hábito tóxico, esa barrera mental, si lo seguimos teniendo y si lo seguimos aplicando en nuestra vida, vamos a tener una pérdida tan grande que nos vamos a arrepentir. Y pérdidas grandes como veíamos ayer en el ejemplo de alguna de las personas, que si seguían teniendo esos hábitos o unas barreras mentales determinadas, perdían el amor de sus hijos o perdían el amor de su esposa, que era la persona con las cuales ellos querían vivir el resto de sus vidas, ¿cierto? Entonces, cuando uno es consciente de esto, uno cambia,
uno hace lo que sea, ¿cierto? Incluso él decía que era capaz de comer hasta veneno, pues por mantener el amor de sus hijos y de su esposa. Entonces, uno es el efecto pérdida y el otro es el efecto ganancia. El efecto ganancia, o sea, ganancia importante, ganar el amor de su esposa, ganar el amor de sus hijos. Cosas que sean tan importantes en la vida que sean esos motivadores para nosotros poder cambiar esos hábitos que son difíciles de cambiar, porque hay hábitos que nosotros podemos llevar 10 o 15 años haciéndolos de la misma forma y cambiarlos de un día para otro se nos puede dificultar. ¿Listo? Veíamos otra cosa muy importante. Veamos cómo decíamos que el miedo nos afecta, pero alguien decía muy sabiamente que el miedo realmente, entre comillas, no existe, porque el miedo es lo que creemos que va a pasar en el futuro si hacemos una cosa u otra. Y eso está ligado muy a las barreras mentales. Y otro ejemplo de uno de los participantes, aquel llevaba 5 años de su vida creyendo que unas personas que trabajaban, que eran colegas de él en un departamento de donde trabaja, le iban a decir que no a una petición que él necesitaba para que le ayudaran a mejorar, a disminuir un 40 o 50% el tiempo de ejecución de unos procesos que él tenía, y se armó de valentía y en 5 minutos resolvió el problema. Y me decía, hombre, en 5 minutos resolví una barrera mental que tenía 5 años, con ella, solamente con una pregunta. Entonces vemos que eran ejemplos de cómo coger y dejar de tener vergüenza o pena o hacernos, o creer que ese miedo que va a pasar en el futuro, en vez de que sea una barrera mental, que ese miedo sea una barrera mental, es casi que sea un trampolín mental, es decir, bueno, acá las probabilidades son 50-50, hay 50% que me digan que no, pero hay 50% que me digan que sí, entonces voy a ir y voy a ver cuál es el speech que voy a tener para convencer a esas personas que me ayuden. Listo, muy bien. Esto es muy importante, muy importante. Nosotros mismos somos los responsables de estar atentos para saber qué cosa es la que debo enfrentar cada día para ver, porque estábamos diciendo que todos los días teníamos diferentes situaciones y que esas situaciones nos podían generar o unos hábitos o unas barreras mentales o unos condicionamientos sociales. Entonces la responsabilidad de nosotros es estar atentos, estar conscientes, ver qué es lo que llega, y dependiendo de cómo somos nosotros y del caso y digamos que de la circunstancia de cada día, cómo lo afronto y si eso que viene me beneficia o me perjudica, ¿cierto? Muy bien. Los hábitos positivos, decimos que los hábitos positivos, para implementarlos en nuestra vida, sí, muy importante, nos implican mayor esfuerzo. Cuando nosotros cogemos esos hábitos que son positivos y que los vamos a cambiar, vamos a cambiar un hábito tóxico por un hábito positivo. Esos hábitos positivos requieren de nosotros más esfuerzo y más energía mental para implementarlos. ¿Por qué? Porque requieren más esfuerzo, requieren más persistencia, requieren de mayor determinación, porque además los resultados son resultados un poco más de mediano y largo plazo. Pero la diferencia es que son más sólidos, son más profundos y mucho más poderosos. ¿Listo? Lo otro que veíamos, el otro aprendizaje, era para que cada persona de una barrera mental, hábito o condicionamiento social, puede ser en un momento de su vida positivo o negativo. O sea, hoy puede ser que uno de los hábitos que yo tengo hoy, hace 3 meses, haya sido un hábito tóxico.
porque hace 3 o 4 meses estábamos viviendo, digamos que una situación diferente por esto de la pandemia. Y veíamos algo que yo lo puse ayer en mis redes sociales, y es que todo esto de cambiar esos hábitos, de cambiar esas barreras mentales, de cambiar esos condicionamientos sociales, obviamente es de responsabilidad, es de mucha determinación, es de conciencia. Y una de las personas decía que fue lo que escribí, es que sobreviven los que más rápido sanan, los que más rápido desaprenden y los que más rápido se adaptan al cambio. Entonces, esos fueron los aprendizajes del día de ayer, que además fue espectacular. Yo creo que yo cada vez que hago uno de estos videos, digo que fue el mejor, que la tertulia del día anterior fue la mejor. Y afortunadamente he contado digamos que con esa fortuna, porque cada vez encontramos más cosas que nos ayudan a mejorar nuestra vida, a hacer que incorporemos unas ciertas herramientas para que las apliquemos y podamos alcanzar cualquier propósito de vida que tengamos. ¿Vale? Espero que estos aprendizajes les sean útiles y nos vemos en la próxima. Hasta luego.